¿ok? Negocios desde casa. Muchísima gente, especialmente ahora después del COVID, empezaron a hacer sus negocios desde la casa y desde mi opinión creo que ahora están fortaleciendo un poquito más, especialmente porque viene el tema de la recesión y mucha gente está haciendo su negocio paralelo a su trabajo y usualmente están haciendo o fortaleciendo ese negocio que desarrollaron durante la pandemia, lo están desarrollando desde su casa. Tiene ventajas y tiene desventajas porque tiene un lugar de trabajo conveniente, lo hacemos todos desde la casa. Es menos costoso porque no pagas alquiler, no pagas tampoco local, ¿verdad? Tienes un horario flexible. Usualmente las personas que están haciendo el negocio desde la casa después de su trabajo es que empiezan a desarrollar el negocio o a arrancar el negocio o a implementarlo. Tiene algunas ventajas fiscales, eso siempre y cuando usted sea dueño de la vivienda, usted puede declarar la parte, los pies de la casa que usted utiliza para el desarrollo del negocio. Tiene algunas desventajas porque tiene restricciones de zona de escritura, muchas urbanizaciones o mucha zonificación que a lo mejor no dejan desarrollar ningún negocio en esa zonificación específica. Aislamiento de otros, como les estaba comentando al principio, usualmente los emprendedores trabajamos mucho de una manera solitaria y bueno, eso es alguna de las desventajas que tienes desarrollando el negocio de la casa. Financiamiento súper difícil porque estás desde la casa, el financiamiento, las instituciones bancarias o las instituciones de financiamiento, no tienen dentro de su cartera un financiamiento flexible para este tipo de negocio. Distracciones causadas por la familia, probablemente tenemos niños, tenemos perritos, tenemos una serie de teléfonos, algunos problemas familiares y que probablemente entonces nos hacen desfocalizar de lo que estamos haciendo en nuestro negocio. Y algunos escrutinios del IRS, eso en caso tal de que usted declare algo que el IRS piense que no es correcto, ¿verdad? Entonces hay un escrutinio más allí. Ese es el negocio en la casa. Pero por supuesto, no vean las desventajas solamente, sino cómo podemos convertir esas desventajas en unas oportunidades de manera tal de que continuemos arrancando nuestro negocio que tenemos en la casa y en algún momento hacerlo crecer y convertirlo ya en un negocio con un diferente modelo. Negocios en línea, tal como nos estaba comentando una persona que se presentó al inicio, tenemos ventajas porque los gastos de lanzamiento son bajos, mayor alcance geográfico, conveniencia de accesibilidad y flexibilidad. Si ustedes recuerdan la presentación del señor Wilson, él dijo todas esas ventajas, dijo que era más económico, que podía alcanzar mucho más mercado, y que era muy conveniente y que realmente él habló muchísimo de la flexibilidad, pero también tiene unas desventajas, bajas tasas de conversión, porque tenemos que entonces cómo convertimos esa cantidad de clientes o ese tráfico de gente que nos está visitando en nuestras páginas y los convertimos en clientes, ¿verdad? Bajas barreras de entrada y mayor competencia. La competencia es mayor porque ya no competimos con un solo estado o con una sola localidad, sino que la competencia es una competencia internacional. Las expectativas de los clientes, probablemente los clientes tienen otras expectativas de visitar nuestras páginas web y no hay un contacto personal, aunque actualmente toda la tecnología que está ahorita en tendencia nos hace tener un contacto personal. Y probablemente mientras vamos avanzando en el futuro, ya vamos a tener la inteligencia artificial y vamos a tener una serie porque como lo dijo la persona que presentó, este es el futuro y es aquí a donde van los negocios. Y si no estás en la web, no existes. Entonces, va a ser el futuro, pero entonces tenemos que ir como
como a dónde va la tecnología, tenemos que ir llevando nuestro negocio. Em, y tenemos también la opción de las organizaciones sin fines de lucro, que permite el funcionamiento en un estado sin fines de lucro, sin propietarios, ¿verdad? No tenemos propietarios, sino una serie de personas que creen en esa misión de esa organización sin fines de lucro y hacemos como un pool de miembros y vamos a hacer una institución sin fines de lucro para ayudar a la comunidad y a la sociedad. Puede calificar para los subsidios del gobierno o de las fundaciones, protección de la responsabilidad de directores y empleados, y puede pagar los salarios de los empleados y los honorarios de los consultores para los contratistas. La organización no tiene lucro, lo que quiere decir que no tiene rentabilidad, pero todo el dinero que entra, este dinero es para pagar los empleados, para dar proyectos a la comunidad y aplicar esos recursos a beneficiar cierto tipo de personas, ¿verdad? Tiene desventajas. Las desventajas es que se centra en los propósitos educativos y benéficos y no puede beneficiarse aquellos que crearon la organización. Siempre tienes que tener en tu proyecto elementos educativos y que ayuden a la comunidad de una manera u otra, ¿verdad? Todas las ganancias permanecen dentro de la organización y debe solicitar y calificar para el estado de la 501C3 o excepción de impuestos. Esto es como un formato que nos solicita, que lo podemos solicitar al IRS de manera de que no se paguen impuestos porque la organización va a recibir donaciones y estas donaciones no pagan impuestos. Como por ejemplo, yo quiero donar a la organización $100,000, eso me ayuda si esa organización tiene esta excepción 501C3, de manera tal de que yo como donador no pague impuestos por ese dinero. ¿Ok? Bueno, entonces ya terminada la conversación, porque esto realmente lo quiero llevar como una conversación. Si tienen algunas dudas, tal como les comenté al principio, escriban, escriban todas sus consultas en un papel y un lápiz. Traten de tener en estos 4 talleres, por favor, un cuaderno, un blog, algo para que ustedes vayan llevando las notas. Tal como les dijo Marisela, vamos a entregar estas láminas y toda esta información y esto está quedando grabado y todo lo van a tener ustedes para que ustedes lo puedan repasar. Pero aprovechen este espacio y cualquier duda lo conversamos al final. Entonces, ¿cuáles son las funciones que usted va a cumplir en la empresa? Usted va a ser como usted es el dueño, usted va a empezar y si está empezando desde cero, probablemente va a tener muchos roles y los roles están en este organigrama y quizás en algún momento usted va a empezar a delegar algunos de estos roles, pero es bien importante que usted como el creador, como el diseñador de este negocio, usted sepa exactamente cuáles son las funciones o cuáles son las tareas que tiene que hacer cada una de las partes de una empresa. Entonces, pero tenemos que determinar cuáles son las más importantes. Muchas veces pensamos, bueno, la más importante es la parte de mercadeo, pero no es así. Tenemos también administración, tenemos también operaciones, tenemos logística, dependiendo del tipo de negocio que usted esté haciendo, ¿verdad? Entonces es bien importante que usted defina dentro de todas las tareas que hay que hacer en una empresa, cuáles son las más importantes en este momento que se encuentra, en la fase donde usted está ahora, en cuáles se va a enfocar y cuáles va a delegar. Una de las cosas que he trabajado muchísimo es la parte de la delegación. Muchas veces queremos hacer todo, no somos efectivos, no somos productivos y tenemos que empezar a delegar algunas de nuestras funciones en personas especializadas de cierto espacio, ¿verdad? El tema de delegar, ahorita tenemos, cuando estamos empezando a trabajar desde la casa, voy a hablar desde la casa y las personas que están haciendo trabajo en línea. Tenemos ahorita las opciones de lo que son las asistentes virtuales y estas personas nos pueden ayudar muchísimo a
e ir adelantando algunas de las tareas y nosotros dedicarnos como empresarios a la parte estratégica. Es bien importante que poco a poco, mientras ustedes van desarrollando el negocio, entendamos que el empresario es la parte estratégica, la parte de diseñar los modelos y empezar a delegar estas partes operativas en otras personas, ¿no? Y de esta manera entonces podemos nosotros desarrollar un negocio con empleados y colaboradores en nuestro modelo de negocio. ¿Y cuál es el orden? La prioridad es bien importante que ustedes se hagan estas preguntas en este momento y determine exactamente en cuál se va a enfocar ahora y cuál va a empezar a delegar, ¿verdad? Porque son muchísimas funciones que usted tiene que se cumplen en una empresa. Entonces, ya visto las funciones, vamos a revisar cada uno de los elementos del negocio, ¿verdad? Eh, Son muchísimos, como les comenté. Tenemos que ver números, tenemos que ver mercadeo, tenemos que ver clientes, tenemos que asistir a networking, tenemos que visitar a los bancos y tenemos que hacer una serie de trabajos, ¿verdad? Y la empresa como tal tiene a ver, como varios bloquecitos, ¿verdad? Y el primero que les voy a hablar es mercadeo. En mercadeo nosotros realizamos las estrategias para crear un deseo de compra, cómo podemos nosotros determinar esas estrategias para que los clientes nos puedan empezar a comprar. Crear la imagen de su empresa en caso tal de que usted decida crear su empresa desde el inicio. Cualquier cosa que haga para conseguir y conservar un cliente, su producto o servicio no se venderá por sí solo. En el caso de que de una de las personas nos estaba comentando el día de hoy que quiere como ya tiene algunos clientes, pero quisiera como crecer esa cartera de clientes, entonces tenemos que empezar a diseñar esas estrategias para, para poder ver o para poder determinar cómo vamos a crear ese deseo de compra constante nuestros productos, ¿verdad? Y crear la imagen de la empresa es bien importante. Acuérdense que muchas veces nosotros como empresa no vendemos solamente el producto, sino que vendemos también la marca, ¿no? Eso lo vamos a estar viendo. Por cierto, tenemos un taller de marca que es bien importante que ustedes también lo tomen. Cada una de estos bloquecitos que les estoy hablando, tenemos talleres especializados en cada una de ellas que ustedes, yo les invito a que se hagan un cronograma de estudio y cada una de, cuando vean estos talleres que aparezcan, los tomen para que ustedes puedan entonces empezar a desarrollar estas estrategias. Tenemos las ventas, el trabajo de comunicación con el cliente, encontrar perspectiva, hacer presentaciones, preparar ofertas, cerrar tratos y procesar pedidos. El tema de las ventas es un tema que muchos empresarios a veces no tienen las habilidades ni tienen las destrezas para desarrollar, en este momento, por lo tanto hay que desarrollarlas. Y el elemento más importante de las ventas es saber comunicar. Y para saber comunicar tenemos como que empezar a trabajar exactamente qué es lo que nosotros queremos entregarle a nuestros clientes de manera tal de que nuestros clientes puedan saber qué es lo que nosotros estamos haciendo. Es bien importante que empecemos a hacer presentaciones. Estas presentaciones nos van a ayudar muchísimo a entregarle el producto a los clientes, preparar las ofertas, cerrar tratos y procesar pedidos. En el caso tal de que ustedes consideren que no tienen las habilidades de venta, una recomendación que yo les doy siempre es que practiquen constantemente o que ustedes consigan un trabajo donde para practicar esas herramientas de comunicación y de venta que pueden como empezar a desarrollar. ¿Ok? Betsaida, Ajá, tenemos aquí una pregunta antes de que sigas avanzando de ajá, Freddy, ajá. que él te pregunta qué tan recomendable es delegar funciones a nuestros familiares. Buenísimo. Si tu familiar tiene, acuérdate que eh, al final tu empresa se va a convertir en una empresa familiar. Quizás ese es el objetivo tuyo, ¿no?
Si tu objetivo es que esa empresa tuya va a ser una empresa familiar, es bueno que empieces a delegar a tus familiares, por supuesto, recomendación. Y quizás lo vamos a trabajar un poquito dentro de las tareas. Tienes que definir exactamente cuáles son los roles y cuáles son las tareas que se van a cumplir. Porque si tú como empresario no sabes cuáles son los roles y las tareas, probablemente a ese familiar le vas a entregar una serie de actividades y no va a saber hacerlas. Ahora, si esa persona sabe las actividades perfectas, por ejemplo, sabe de administración y tú le estás entregando todo el proceso administrativo, por supuesto, va a ser muy exitoso. Pero si le vas a entregar un proceso y donde esa persona no sabe ni siquiera lo que tú quieres, entonces va a ser un poco más complicado poderlas entregar. Primero, piensa, ve todo este trabajo que estamos haciendo el día de hoy, cómo lo vas tú a plasmar en un papel y en un documento. Y luego empieza a entregar tareas. Es mi recomendación. Y es tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo es que quieres que esto se convierta en una empresa familiar. Excelente. Eso es lo que nos gustaría a muchos, que nuestras empresas sean una empresa que después nuestras personas las puedan heredar. Bueno, continuamos. Si hay alguna otra pregunta, Marisela, la dejamos al final porque ya casi que estamos terminando este ciclo y vamos a continuar y todas las preguntas las podemos estar haciendo ya después, porque me imagino que hay mucha gente que tiene dudas. Bueno, producto y servicio, definición de la oferta, funcionalidad y embalaje, la calidad, la diferenciación. Es bien importante que definamos si nosotros vamos a vender productos o servicios, tal como nos estaba redactando una de las personas que se presentó, Wilson, que yo le pregunto qué es lo que va a vender, si son productos o servicios, ¿verdad? Es bien importante que entendamos cuáles son, qué es lo que nosotros estamos ofreciendo. Mucha gente me pregunta, ¿yo puedo vender producto y servicio? Por supuesto que sí. Puedes vender un producto si estás a lo mejor haciendo algo por online, a lo mejor estás vendiendo productos tangibles como libros, como material POP y también estás dando un servicio. Pero es bien importante que empecemos a definir cuál es ese modelo de negocio que vamos a estar desarrollando. Es importantísimo que veamos quién lo necesita, por qué lo necesita, quién lo necesita y por qué lo necesita, cómo es diferente o mejor que la competencia, cómo yo soy diferente a la competencia. Entonces, ubíquense en este momento en esos proyectos que ustedes tienen, esos proyectos empresariales, y empecemos a hacernos estas preguntas. ¿Quién necesita esto? ¿Son niños, son adultos, son familia, son mujeres? ¿Por qué lo necesitan? Porque se quieren mejorar el tiempo, porque se quieren ver más bonitas, porque quieren ver sus patios bien bonitos todos los meses, porque no quieren que la ciudad, en caso tal de landscaping, es lo que estoy hablando, ¿no? Que la ciudad los vaya a multar porque tienen el monte alto. Entonces, ¿por qué están necesitando, verdad? ¿Cómo se diferencia de la competencia? Es bien importante que empecemos a hacer ese análisis de la competencia. Yo tengo un taller del análisis de la competencia que los invito a que lo hagan también, de manera tal de que ustedes puedan determinar cómo está la competencia, porque la competencia es excelente, porque en la competencia nosotros podemos agarrar algunos elementos que ellos tienen, que no están haciendo, y nosotros entonces mejorarlo. Entonces, es bien importante que ustedes revisen a la competencia. Muchísima gente o muchos emprendedores me dicen, no, es que yo no tengo competencia. Voy a decirles algo, tienen competencia y si no tienen competencia es más difícil porque están en un ambiente donde no hay productos diferenciadores y a veces es muy interesante que ustedes tengan esos elementos diferenciadores para que puedan utilizar el mercado que ya está existiendo y ustedes puedan ir creciendo. La posición, ¿dónde están ustedes posicionados? ¿En qué ubicación? Es bien importante la ubicación geográfica. Usualmente hacemos negocios si estamos ubicados en un local son 20 millas de distancia, porque
Ya ustedes saben que especialmente aquí en la Florida o en cualquier ubicación en Estados Unidos, que los clientes nos llegan, los clientes más cercanos que nosotros tengamos, por el tema del traslado, por el tema del tráfico, por el tema de la gasolina. Entonces, es bien importante que nosotros veamos ese rango de 20 millas que están alrededor y podamos hacer ese estudio de mercado exactamente en lo que queremos desarrollar. En el caso tal de que son negocios online, como nos estaba comentando Wilson, ya el mercado es mucho más amplio porque ya tenemos un mercado que es internacional y es allí donde probablemente vamos a tener que hacer un estudio un poquito más a fondo. Pero según si usamos nuestras técnicas de SEO y usamos nuestras técnicas que nos ofrece Google, les recomiendo nuevamente que agarren todos los cursos de Google. De esta manera, ustedes pueden determinar cómo escoger ciertos zip codes o ciertas regiones para el producto que están desarrollando, ¿ok? Por supuesto, hay que estudiar, hay que buscar ayuda para que podamos posicionar bien nuestro producto. Bueno, aquí estamos con esto, las técnicas de marca. Es bien importante que veamos cuáles son las marcas, cuál es el nombre, cuáles son los colores. Marisela tiene un buen taller sobre la marca, se los recomiendo que lo tome. Ella presenta el tema de los colores y presenta el tema de cómo podemos entonces identificar nuestro producto con el mercado donde estamos realizando y cómo hacer la publicidad, ¿verdad?